Up next on Hudson Church. Dejó todo listo, pero nos dejó la responsabilidad a nosotros de tomar la decisión libremente de amarlo a Él o rechazarlo a Él. Se pueden sentar, mis amados. Bueno, la vez pasada habíamos hablado del lugar que nosotros no vamos a ir y a veces tampoco queremos escuchar, pero aquí viene la segunda parte. Ustedes saben que la única autoridad que nos puede dar información a nosotros de todo lo que pasa, de todos los eventos en este mundo, de los que van a pasar cuando nos vayamos de acá, ¿quién es? Es Dios a través de la palabra, ¿verdad? A través de su palabra, y por eso estamos acá. Dele un aplauso a su Señor. Todo lo que va a pasar en el cielo, en el infierno, si vamos a tener recompensa, si vamos a tener castigo, todo solamente la palabra de Dios nos lo puede enseñar, amén. Ahora te voy a pedir, Linda, Nicole, si me pones el título, por favor. ¿Cómo es y dónde está el infierno? Amén. Todos queremos saber, ¿verdad? El Señor nos dejó a cada uno de nosotros una sola cosa que nosotros somos dueños. ¿Ustedes saben qué es? La libertad de decidir. Él nos dio el conocimiento del bien y del mal y nos dejó libres para decidir. ¿Qué tenemos que decidir? Tenemos que decidir todo. Todo, Él nos dejó, ustedes están acá, nos dio todo, preparó todo, fue a la cruz, murió, dejó todo listo, pero nos dejó la responsabilidad a nosotros de tomar la decisión libremente, de amarlo a Él o rechazarlo a Él. Amén. O sea que la decisión de ir al infierno va a ser de nosotros, no de Dios. Mucha gente dice, ay, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande gente al infierno? Él no manda a nadie al infierno. Para eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Todo aquel que lo rechaza es el que va para el infierno, pero tenemos la oportunidad que Él nos dio tan grande de ser salvos. Amén. Puedes burlarte de la palabra de Dios hoy y decir, eso es una fantasía, eso no es cierto, ¿verdad? O respetarla y recibirla. Amén. Puedes seguir pecando o puedes decir, hasta aquí llegué, esto no lo hago más. Tenemos además el poder. En 2 Timoteo 1:7, él dice, porque nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El que diga, no puedo, es un mentiroso. Él nos dio espíritu de dominio propio. ¿Cuántos de acá tenemos dominio propio? No lo usamos porque no queremos, a veces nos gusta hacer lo malo y nos quedamos y dejamos que nos domine, pero no es que no podemos dejar de hacerlo, claro que sí podemos, amén. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué quiere decir eso? Tienes libertad para hacer lo que a ti te dé la gana. Lo que tú quieras, Dios no te va a decir, tienes que hacer esto obligadamente, no. Todas las cosas te son lícitas, mas no todas te convienen. ¿Y cómo sabemos que no todas nos convienen? La palabra de Dios nos dice qué nos conviene y qué no. Amén. Por supuesto, hay que usar esa libertad, ¿para qué? Para escoger lo bueno, para escoger al Señor, para escoger sus caminos, para aprender su palabra, para saber cómo vivir en este mundo a través de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus beneficios. Amén. Satanás, así como engañó a Adán y a Eva hace miles de años, así engaña hoy de la misma manera. Él engaña sutilmente, haciéndole creer a la humanidad que el pecado no será castigado, ¿verdad? Él hace creer que el pecado no va a ser castigado, que cada uno puede vivir como quiera y que no hay castigo después de esta vida. Después de esta vida,
Como dicen muchos, yo voy al infierno con mis amigos para seguir la fiesta allá. Vamos a leer Apocalipsis 12:9, por favor. Laurita. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde está Satanás y sus ángeles, sus demonios? Está acá. Aquí probablemente hay muchos demonios sentados ahorita mismo, ¿no? Mucha gente dice que Satanás está afuera, no, está más acá adentro, porque aquí es donde más daño él puede causar. Es donde quiere venir a dividir, quiere venir a sacar a la gente del propósito de Dios, pero no puede porque él es un imitador y nosotros tenemos espíritu de dominio propio, amén. Pero entonces, si todo lo que estamos viendo ahora, la guerra, toda la confusión en el aspecto sexual de los niños, el matrimonio igualitario, las mentiras del enemigo, todo eso es Satanás que viene a susurrarle al oído a la gente lo que no es cierto y caemos en esa trampa. No es cierto, todos los días tenemos que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser como de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos esa libertad de tomar las decisiones, pero tenemos como cristianos, hijos de Dios, que sabemos la palabra, tomarlas a través de ¿qué? De su palabra, amén. Gracias, Señor. Nos espera otra vida, ¿verdad? La vida eterna, todos creemos y por eso estamos acá y por eso una vez aceptamos a Jesús, amén. ¿Por qué? Porque queremos vivir la vida eterna ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, cuando nos vamos de este lugar, cuando morimos en la carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir y de nuestra decisión ahora va a depender que nosotros lleguemos al cielo y tengamos una buena vida de bendición o que vayamos al infierno. Esa decisión la vamos a tomar antes de morir en este lugar, amén. Mucha gente que no sabe ignorantemente, ¿verdad? La verdad de Dios, dice, no, el infierno es la tumba ahí donde me enterraron. No, otros dicen, no, yo aquí he vivido el infierno. ¿Quiénes hemos pensado que aquí hemos vivido un infierno? ¿Verdad? Porque hemos vivido cosas tan duras que creemos que eso es el infierno, pero déjenme decirles, eso no es nada comparado a lo que nos espera al otro lado. Amén. La Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real. Hay un lugar, una locación donde está el infierno. El infierno no es una cosa espiritual que hay por ahí, no existe, no, no, no. La realidad es de hoy, que ustedes estén acá, que es que Dios quiere que después de que oigamos este mensaje, ninguno de nosotros vayamos a ese lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que si el Señor trae una palabra, no es solo para nosotros, es para todo el que está alrededor de nosotros. Si ya somos libres del infierno, si ya somos salvos a través de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Compartir este mensaje con todo aquel que no lo sabe. Dios no da una amenaza, Dios nos advierte, nos da todo el conocimiento de ese terrible destino si nosotros lo vamos a rechazar a Él, amén. Pero ¿dónde está el infierno? ¿Cuál es la naturaleza de ese lugar? ¿Qué cosa hay en el infierno? Vamos a leer por favor Lucas 16, 19 al 31, Laurita. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no se vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Hudson Church, si ustedes no escuchan la palabra de Dios que se da en este lugar, si no la entendemos, ustedes, no importa lo que el Señor haga, no vamos a creer. No vamos a creer, tenemos que poner mucha atención a la palabra cada vez que tenemos la bendición de estar juntos. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesucristo no había venido en el Antiguo Testamento, la gente no tenía idea de a dónde iba cuando se moría. No sabían exactamente qué era. Jesús vino a enseñarnos cómo es ese lugar y a dónde está ese lugar. Amén. Cuando Jesús vino, Él mismo nos reveló, ¿verdad?, que ese lugar, que en griego se decía el Sheol, significa literalmente el lugar de la sepultura, el Seol decimos en español, amén. Lugar de muertos, y dice que ese lugar está, ¿a dónde? En el centro de la tierra. Nosotros estamos parados encima del infierno, pero no nos puede alcanzar. En Números 31, para el que toma notas, apúntelo y léalo cuando esté en la casita, nos cuentan de una familia entera que fue tragada al abrirse la tierra y fueron vivos, con todas sus pertenencias y vivos, se los tragó la tierra y se fueron ¿a dónde? Al infierno, eso dice la palabra de Dios, amén. Así que ahí vamos a ver muchísimo más hoy de todas esas cosas tremendas que a nosotros, para gloria de Dios, no nos van a esperar. Ya nosotros no vamos a pasar por ahí, amén. Jesucristo nos muestra que a la hora de la muerte, cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, cuando hemos recibido la gracia de Jesús, la salvación a través de su sacrificio en la cruz, dice que no importa donde tú hayas muerto, si te moriste en un accidente, en tu cama, si te ahogaste en el mar, suena feo, pero bueno, no sabemos cómo vamos a morir. Todos queremos morir en la camita, ¿verdad? Cobijados, cuando nos levantamos, se fue con el Señor, ¿verdad? Esa es la muerte que yo le pido a mi Señor, pero no sé qué me va a tocar, pero Él dice que todos nosotros vamos a llegar y a ser levantados por ángeles, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando no, ellos van a llegar hasta ese lugar donde tu vida física terminó y te van a llevar. Los ángeles, dice la palabra de Dios. Así que no hay que tener miedo, aún muchos cristianos tenemos miedo de morir. ¿No es cierto? Yo personalmente no tengo miedo, pero le pido al Señor, quiero más años, porque en mi egoísmo quiero ver algunas más cosas, quiero hacer más cosas, pero miedo no tengo. Si Él me lleva hoy, feliz, yo sé a dónde voy, amén. Me daría pena irme también porque yo quiero tener la oportunidad de seguir llevando su mensaje, su palabra, de seguir siendo usada, pero mis planes no son los de Él, son mayores y perfectos
para mi vida. Así que Él sabe que yo estoy lista en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Él nos manda a llevar? Porque dice que hay 3 cielos y el primer cielo acá es donde está Satanás. Entonces los ángeles vienen y nos llevan intocables a donde, directo a la presencia del Dios Altísimo. Amén. Amén. En esta historia nos vamos a dar cuenta de que el estatus económico, intelectual, no importa quién tú eras o eres, si eres una persona económicamente humilde o eres una persona con muchísimo dinero, a la hora de morir vamos a ir todos al mismo lugar. Por supuesto que hemos decidido, y todos de la misma manera. ¿Qué decidimos? ¿A dónde quiero ir yo? Yo voy a ir al cielo. Bueno, el pobre y el millonario, todos vamos al mismo cielo y de la misma manera, amén. Así que no crean que es que van a mandar ¿cómo se dice? Un carruaje con ángeles especiales para que se lleve a Pastor René. Y a mí viene un angelito y me agarra la mano y me lleva. No, o todos nos vamos con el angelito o todos nos vamos en el carruaje, porque ese es nuestro Padre Celestial. Perdón, pastor, que te usé ejemplo, pero era el único que podía usar para ese ejemplo. En el verso 22 dice que cuando el mendigo murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso escuchamos ahora, ¿verdad? Y también murió el rico. ¿Y qué dice? Que fue sepultado ¿a dónde? En el Hades, el Seol, el infierno. Y dice que cuando llegó ahí, ¿qué hizo? Él levantó sus ojos, que estaba atormentado, dice la palabra de Dios. Y él pudo ver al otro lado, ¿a quién vio? A Lázaro y a Abraham. Ustedes saben que ahí dice cima, que había una cima, pero esa cima que habla la palabra de Dios es una cima con S, que quiere decir un precipicio, un abismo. Eso era lo que dividía, ¿ok? Entonces en ese lugar él no podía pasar, él podía mirar, pero él no podía ir donde estaban ellos, amén. La palabra Hades, dice, es la transliteración de la palabra Seol o Sheol. ¿Eso qué quiere decir? Que transliteración, para los que no saben, se lo voy a enseñar yo hoy, yo no lo sabía, es el sentido estricto de cambiar el nombre de un idioma a otro, a una palabra, para decirla así bien fácil. Pero el que la quiera meterse y estudiar, métase, que eso es interesante, ¿no? Ahora nos damos cuenta que este lugar, el Seol, en el Antiguo Testamento, era el Seol en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se llama Hades. ¿Qué sabemos ahora? Que era un lugar dividido. Era un solo lugar, pero estaba partido en 2. ¿Por qué? Porque en un lugar iban todos los que se habían muerto hasta el día de hoy, sin aceptar a Jesús. Los que murieron aquel tiempo antes de Jesús tenían los profetas, tenían a Moisés, igual no les importó y no aceptaron. Se fueron ¿a dónde? A ese lugar. Y en ese momento, al otro lado, la otra parte, ¿quién estaba ahí? Esa parte era el seno de Abraham, que era donde iban todos los que sí habían creído. Cuando se murieron, antes de estar Jesús, antes de venir Jesús a la tierra, ellos iban todos ¿a dónde? Al seno de Abraham, que también se llama el paraíso. ¿Se acuerdan que Cristo cuando murió, qué le dijo al ladrón? Hoy estarás ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Amén. Entonces dice la Biblia que cuando el rico estaba en el infierno, como lo vimos en el verso 23, él alzó esos ojos, y en otras palabras, las personas en el infierno pueden ver
Amén. No es que vamos a quemarnos y no vamos a ver nada. Vamos a ver perfectamente, porque él podía ver pasando un abismo. Él vio al otro lado a Lázaro y a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener vista. Amén. Él vio a Lázaro y a Abraham. Y esta historia, para quedar claro, mucha gente, usted sabe que con la palabra de Dios hay muchas controversias. Ustedes a lo mejor fueron a otra iglesia en algún momento, escucharon que eso era una parábola, pero eso no es una parábola. Eso lo contó Jesús. Eso lo habló Jesús. ¿Y por qué no es una parábola? Primero, no la llaman parábola en la palabra de Dios. Después se usa el nombre de una persona, de una persona física. Estamos usando en esa historia que nos cuenta Jesús. Es una totalmente descripción de las cosas espirituales, de algo que pasó. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Ustedes pueden ir, no me crean a mí, y coger su propia revelación si toman la Biblia y leen esta historia en Lucas, amén. Él pudo reconocer también, dice, cuando él vio a Lázaro y a Abraham, ¿qué pasó? Él estaba reconociéndolos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener memoria también cuando estemos en el infierno. Amén. Este rico en vida, seguramente que él escuchó de Moisés y los profetas. ¿Y por qué? Porque él le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje un dedo y ponga agua en la punta de mi lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que él no murió ignorante de que había algo diferente, que había un Dios bueno y verdadero. Sin embargo, él con su dinero lo rechazó. Él no solo rechazó a Dios, rechazó a Lázaro. Y entonces después él se vio en ese lugar y dijo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué le dijo a Abraham? Tú tuviste todo en vida. Y él no, él ahora está siendo recompensado. Eso no quiere decir que el que tenga aquí no va a tener allá. No, eso era otro momento, pero fue la decisión que ese hombre tomó. Que ese rico dijo, yo voy a vivir mi vida, como hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir a mi manera, yo no tengo que ponerle atención a nadie. Y cuando llegamos al otro lado, entonces decimos, ¿qué pasó? Amén. Vamos a tener vista, vamos a tener memoria, vamos a sentir, porque el hombre tenía sed en ese momento. Si él tenía una sed tremenda, ¿qué quiere decir? Que él podía sentir, no solo sed, sino toda clase de dolores y de tormento. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que pensar que el día que nos vayamos de este lugar y pensar no solo en nosotros ya no vamos a ir jamás al infierno, ¿verdad? Gracias a Dios eso ya pasó. La palabra de Dios dice que Jesús bajó. Cuando él murió, estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar. ¿Qué fue Jesús a hacer ahí? A reírse de Satanás y a decirle, ¿sabes qué? Te quité el poder de la muerte. La muerte la vencí yo en la cruz del Calvario. Ya tú no tienes poder y autoridad. Y él tomó, dice la palabra de Dios, a todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó con él para el cielo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando tú y yo nos vamos, nosotros no tenemos que ir más allá abajo. Ahí sigue el infierno, pero nosotros vamos, como dice la palabra de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Amén. Nosotros vamos directo al cielo, a la presencia de Dios. Amén. Dele un aplauso a su Señor.